Buenos días mis hermanos, Señor Jesús los bendiga. Vamos a Oseas 4:6 dice, esa palabra la hemos escuchado, yo sé que nosotros la hemos escuchado muchas veces. Dice, Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El día de hoy veníamos con mi esposa y el Señor nos regala esta palabra. Acuérdense de lo que acabamos de leer. Al pueblo le falta conocimiento. A veces el conocimiento, mucha religión, pero el conocimiento de la palabra no está. Vamos a Primera de Reyes 2, por favor. 2:3. Dice la palabra del Señor, dice, guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando ¿sus qué? Estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas, para que confirme el Señor la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad, con todo corazón, y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces, a veces, mis hermanos, nosotros a veces queremos que nos vaya bien, ¿cierto? Nosotros anhelamos que nos vaya bien, pero no guardamos lo básico que son los mandamientos. Los mandamientos. O sea, y esta palabra me vuelve y me trae a mí a los mandamientos. Otra vez a los mandamientos y volvemos a lo que hablamos el fin de semana pasado, que era teme a Dios y guarda sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, el fin del discurso es este, teme al Señor y guarda sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, pero acá el Señor me dice que no son los mandamientos, sino las leyes, los decretos, los preceptos. Entonces hoy estábamos investigando pues que la ley nunca cambia, la ley nunca pasa. Por eso el Señor Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla, porque la ley es la ley no se puede cambiar. ¿Sí? Así hoy en día los hombres digan que la ley diga que el hombre no nace hombre, sino nace... No, la ley de Dios es incambiable. Él creó hombre y mujer, los creó. Así hoy en día la ley diga otra cosa, la ley no se puede cambiar. La ley de Dios nunca va a expirar. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor nunca va a pasar. Entonces ahora nos vamos a ir ¿a dónde? A Éxodo 20. A Éxodo 20, por favor. Acuérdense que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Hay un título ahí, pues que el título no es... Pero hay un título. ¿Qué dice el título? Los 10 mandamientos. Entonces, muchas veces nosotros solamente nos miramos el primero, el segundo, a veces el tercero, y el resto, a veces no hay tiempo, ¿verdad? A veces porque esos 2 mandamientos primero nos hablamos, y bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, pero no llegamos hasta el final. Entonces, hoy vamos a partir del 10º, o sea, del último. ¿Qué dice el último? Está en Éxodo 20:17. Entonces vamos a hablar del 10º. Correcto. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso sería el último de acuerdo a lo que está escrito. El anterior a ese dirá, no hablarás contra
tu prójimo falso testimonio. Y ese es un mandamiento bastante delicado, ¿no? Porque si lo miramos en la ley terrenal, en muchas situaciones difíciles que se han presentado de homicidios, de situaciones muy tremendas, muchas veces los testigos falsos son los que terminan en la cárcel y nunca hay un condenado por ese delito, pero sí terminan los 10 testigos falsos que fueron comprados. O sea, imagínense que si en la ley terrenal es así de dura, ¿cuánto más es en la ley del Señor? Entender ese mandamiento, que no hablar falso testimonio, es bien delicado, ¿no? O sea, es bastante delicado. O sea, en la ley terrenal es delicado y lo hemos visto. Ahora, ¿cuánto más como mandamiento del Señor entender que no debemos hablar contra nuestro prójimo falso testimonio? Levítico 5:1, que me llamó la atención, que la palabra de Dios me dice esto, me dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo y vio, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. O sea que ahí la cosa es diferente, ¿no? Muchas veces en las congregaciones pasan cosas y la congregación sabe, y la palabra dice que todo saldrá a la luz. Todo va a salir a la luz, ¿cierto? Tarde o temprano todo va a salir a la luz. Pero cuando todo sale a la luz, también uno se da cuenta que habían personas que conocían y nunca denunciaron eso. O sea, eso nos tiene que llevar un conocimiento, porque por eso el pueblo es destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Entonces mire que el Señor aquí nos hace una corrección. A veces sabemos que hay una persona que está fallando y no tomamos la medida y estamos siendo cómplices de ese pecado, según lo que dice aquí el Levítico. Somos igual de culpables. ¿Por qué? Porque estamos tolerando, estamos siendo partícipes. Aquí otra vez lo voy a leer. Dice: llevará su pecado, o sea, llevará el pecado también con él. Entonces eso es corrección para todos nosotros, y el Señor me regala esta palabra hoy. Y vámonos con el anterior. Ahora vamos otra vez a Éxodo 20, ¿verdad? Hablamos que el 9º mandamiento era: no hablarás contra tu prójimo falso testigo, ¿verdad? Y el último, ¿cuál era? El 10º mandamiento: no codiciarás. Entonces eso a veces pues existe personas que uno a veces codicia las cosas de los demás. Eso es un mandamiento del Señor, que porque tiene mejor carro, mejor casa, mejor trabajo, eso tiene una connotación ante el Señor, y eso hay que conocerlo en la palabra, hay que conocerlo para tener corrección, y esto se llama misericordia. En última, es misericordia del Señor que nos corrige. El anterior a ese, o sea, estaremos hablando que el 8º sería: no hurtarás. No hurtarás sería el 8º mandamiento. El anterior a ese: no cometerás adulterio. Podríamos darle diferente connotación, pero frontalmente el mandamiento es: no adulterarás, no cometerás adulterio, porque en el primer mandamiento el Señor dice, el primer mandamiento es claro. El primer mandamiento del Señor dice: oye Israel, correcto. Dice: yo soy el Señor Dios que te saqué de la tierra de Egipto. O sea, nos sacó de allá de ese pecado, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese viene siendo el primer mandamiento de la ley del Señor, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a Alexander 1:1, no, eso es Éxodo 20:21. El segundo mandamiento, que es el mandamiento que fue abolido por muchas religiones, que ya lo conocemos. El tercer mandamiento, entonces vamos de para atrás, estábamos en no cometerás adulterio, ¿verdad? Entonces aquí hace la parte carnal. ¿Por qué? Porque en el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, ya
dejó claro que no existe otro Dios diferente al Señor. Anterior a ese, no matarás, un mandamiento muy claro, muy directo, no matarás. El quinto sería: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, honrar a padre y a madre, pues tiene una promesa que es, pues va a alargar nuestros días en la tierra, eso dice el Señor. Entonces, ese es mandamiento tan importante como no es que uno sea más importante que el otro, ¿no? Todos son iguales de importantes. El cuarto mandamiento sería acuérdate del día de reposo, que es lo que estamos haciendo hoy. Porque ya el Señor nos ha corregido, nos ha dado un entendimiento y por eso estamos acá, porque hoy es el día de reposo del Señor. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy nosotros, obedeciendo la palabra de Dios. Porque hay que tener entendimiento por qué nosotros venimos acá. Porque vengo por una membresía o vengo para que los hermanos me digan, no, es que él es muy bueno, él cumple todos los mandamientos, sigue la ley, y yo no soy como yo no soy como aquel que, mire, yo, gracias a Dios, yo no, venimos acá a eso, a santificar el día porque está escrito, porque el Señor nos ha corregido. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días Dios, el Señor, hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el séptimo día de reposo y lo santificó. Ese sería el mandamiento, ¿verdad? Y anterior a ese, ya viene el segundo mandamiento, que ya lo hemos repetido y repetido. Sin embargo, lo vamos a leer para que quede grabado ahí, para que después no diga que no se los advertimos. Dice la palabra de Dios, dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Sí, correcto, gracias, me faltaba el tercero. No tomarás el nombre del Señor. Y mire qué curioso eso, porque, por ejemplo, en el caso personal, yo ya no tolero esa parte con algunas personas que le dicen a uno, le prometen a uno algo y es como si se lo juraran por un Dios, el Dios no conocido, y a la final no salen con nada. ¿Saben a qué me refiero? Y eso es bastante incómodo para uno, porque eso es ir en contra de los mandamientos del Señor. O sea, uno prometer algo que no va a cumplir, que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Y eso es algo que nos debe caracterizar a nosotros como creyentes, que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no, ¿verdad? Y eso lo vemos acá en este país, es bastante fuerte, que le prometen a uno algo y bla bla bla, y a la final uno no queda ahí, y eso es pura mentira tras mentira, y eso pues es bastante incómodo para uno, muy incómodo, bastante incómodo. Entonces eso es un mandamiento de la ley de Dios, que nuestro sí sea un sí, nuestro no sea un no, y no ponernos a jurar, y más poner el nombre del Señor, porque eso tiene castigo, es bastante delicado. Y el segundo mandamiento, entonces ya hablaríamos del segundo mandamiento, que sería, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, el Señor nos cerró todos los espacios. Por eso hoy en día vemos religiones que adoran pescados, elefantes, hombres con figura hombre animal, o sea, y el Señor cerró todos los espacios precisamente porque eso iba a suceder. Cerró todos los espacios a la humanidad para que no nos hagamos imágenes ni en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice el Señor, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios, fuerte, celoso. Él es celoso, que castigo
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice, y hago millares de misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que hay misericordia para los que amamos y guardamos los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Estos que acabamos de leer. Pero entonces de aquí parte la ley, los preceptos, los decretos, los estatutos, parten de acá. Entonces, para que no nos vaya a pasar lo de Oseas 4:6, que nuestro pueblo no se pierda por falta de conocimiento, tenemos que ponerlos por obra, ponerlos por obra. Ese es el mensaje para hoy, mis hermanos. Que el Señor los bendiga y que nos siga enseñando para cada día caminar en sus mandamientos. El Señor los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.